que quiere empezar? Podemos empezar nosotros si quieren. Vamos nosotros. El A. Bueno, Sí, ¿necesitan compartir? Sí, Sí, yo voy a Julián va a compartir, profe. compartir. Bueno, a ver, papi, ¿cómo se...? A ver, acá estamos con el Me técnico. tiene que habilitar, profe. ¿Eh? Me tiene que habilitar, me dice. Sí. Ah, falta uno. A ver. Compartir. ¿Ahí la pueden ver? No. No. Sí, yo lo estoy viendo. Está bien, pero no la pueden manejar vos. Me tenés que pedir cómo... Claro, porque esa es mi pantalla, Claro, papi. para Esa es su pantalla, profe. Sí, tenés que ponerle que te dé el control. A ver. En la consigna, sí, eso es importantísimo. Porque ellos están dando justo ese tema. Luego los números reales, Ahí está, ahora sí. la parte de... Ahí seguramente vas a poder. A ver. A ver, ahora me fijo. ¿Se ve? Sí, dale, a ver. Ahí está, el Ahí diseño estamos. azteca. Muy bien. Perfecto. Empieza el A, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, vamos. Jolín, Adelante. parece que abriste el otro. reales, ¿Abrí el otro? Sí, sí, pero tranqui, yo empiezo y vos buscás el otro tranquilo. Yo arranco. Dale. En cuanto a lo que es el contexto geográfico de la cultura azteca, se desarrolló en la región de Mesoamérica, más precisamente en el Valle de México, el cual es una cuenca cerrada, conformada por 7 lagos. Perdón. Perdón, profe. No, no hay problema, chicos, tranquilos. Bueno, en el Valle de México, que es una cuenca cerrada conformada por 7 lagos, que está ubicada en la parte más alta al sur del altiplano mexicano. Los aztecas se asentaron en Tenochtitlán, que fue posteriormente la capital del Imperio Azteca. Tenochtitlán estaba ubicada en una isla, en el lago Texcoco, que era uno de los 7 lagos que conformaban la cuenca del Valle de México. Se desarrolló, floreció esta cultura durante el periodo posclásico tardío. El periodo posclásico abarca desde el 950 aproximadamente después de Cristo hasta la llegada de los españoles en 1521 con la conquista de Hernán Cortés. Se florecieron varias culturas, pero bueno, en este caso la de México, que llegaron a Tenochtitlán, al valle, en 1325. En cuanto a los orígenes de los aztecas, Perdón, chicos, si alguien tiene el micrófono abierto y están hablando otra cosa, les pido que lo bajen, chicos, así podemos. ¿Eh? Es como que hay una radio. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. O sea, una tele prendida, algo. Claro, algo tienen prendido que se está escuchando, por eso les pido que Juli, creo que es el tuyo. Ah, pará, ahora lo apago. Dale, por favor. Dale. Estamos entonces ubicando justamente en Mesoamérica, ¿no es cierto? Que los compañeros habían hablado justamente de las culturas que se dieron antes de los aztecas. O sea que lo que ya estamos viendo es que aztecas no llega de la nada, ¿no es cierto? Llega a un lugar donde ya había tramas de significados muy concretas. Adelante. bueno, sí, el periodo posclásico el inicio de este periodo está marcado por la caída de estas ciudades-estado del periodo clásico. Y de ahí es cuando ellos llegan en 1325. Claro. En lo que se refiere a los orígenes de los aztecas, hay como una fusión entre una narración histórica y una narración mítica. Lo que se conoce de ellos es en base a los códices
que son estos libros manuscritos en lengua nahual, que tienen un gran valor histórico, y que nos cuentan un poco cómo fue tanto la migración y todo el camino que ellos recorrieron. A partir de eso sabemos que ellos en su momento se ubicaban en un lugar mítico llamado Aztlán, que significa País Blanco o Ciudad de Garzas. Es un lugar mítico porque no se conoce con exactitud su ubicación geográfica. Solo se sabe por sus descripciones que era un lugar pantanoso, lacustre, que estaba rodeado por agua, como una isla muy similar a Tenochtitlán. Esta similitud igual también tiene su significado en lo que es el pensamiento de los aztecas. Vivieron muchos años en Aztlán, sometidos a un grupo dominante, a los tenochas, o tenoches, y a ellos tenían que pagarles tributos y prestarles sus servicios. Eran como Matehualtín, se describen ellos mismos como Matehualtín, plebeyos con connotación de esclavos. ¿Qué nos muestra esto ya? ¿Qué nos muestra? ¿Una sociedad cómo? Con ciertos rasgos culturales mesoamericanos, como ellos llaman. Claro, claro. Una sociedad jerarquizada. Una Claro, sociedad jerarquizada. Muy bien, chicos. Sí, adelante, está muy bien, ¿eh? Adelante. Perdón, quiere decir que hereda un poco digamos, lo anterior, ellos también heredan un poco eso, ¿no? Claro. Las culturas. Claro, esto es muy importante. Esto es muy importante, por eso acá ustedes van a ver el valor de haber analizado Mesoamérica. Y lo mismo nos va a pasar con cuando den incas. Van a encontrar el valor de haber entendido cómo funcionaba, ¿no es cierto?, esa sociedad. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente nada surge de la nada. ¿Sí? Esto es una trama de significados, y en antropología eso le llamamos substrato. ¿Qué quiere decir substrato? Lo que está abajo del estrato, lo que trae por detrás, ¿no es cierto? Y eso es justamente todos los grandes grupos estudiados en Mesoamérica. Quería hacer una acotación. Sí, ¿cómo no? No, quería hacer una acotación de lo que dijo Natacha también antes de la llegada de los... no sé si está, no sé, ahora no me acuerdo, de los aztecas, fue los orígenes de los primeros estados de los que dije yo, de Chais, la conformación del estado justamente, claro, cuando fue antes de la llegada de las altas culturas. Claro, o sea que ellos van a formar un estado, claramente, pero ya había habido culturas que lo habían tenido, eso es muy importante. Bueno, adelante chicos, igual si el B quiere decir algo, plantea, vamos articulando. Igual tenemos, si se nos interrumpe, nos volvemos a conectar con el mismo link. Sí, adelante. Bueno. En Aztlán se les manifiesta a los mexicas su principal deidad, el dios Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, diciéndoles que tenían que partir de este lugar en busca de una señal para encontrar una tierra prometida, un lugar privilegiado que él les había buscado para poder liberarlos y que sean prósperos. Así que con eso inicia la migración azteca, que tiene muchas etapas místicas y no hay nada que realmente sea fehaciente para saber qué pasó en esta migración. Claro. Lo que ellos sí dicen es que, bueno, vivieron de la caza y de la recolección, que tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, pero que si siempre seguían los mandatos de su dios tribal, entonces iban a encontrar esa tierra prometida y iban a llegar. ¿Saben profesora, sí, un punto, esto a modo personal, que me llamó la atención es el hecho que la similitud que tienen entre este desplazamiento azteca, donde era un pueblo oprimido, con supuestamente un pueblo elegido que debía establecerse una tierra prometida, con el éxodo judío. Sí. Para mí me resultó muy llamativo. Eso iba a explicarles justamente ahora. Las 7 tribus. Claro. ¿Saben qué es eso, chicos? Eso se denomina el mito de los orígenes. Todo pueblo necesita legitimarse, ¿no es cierto? Un Estado. Volvemos a la lista de Child otra vez. Para que un grupo establezca un Estado,
tiene que haber gente que esté de acuerdo en someterse a ese Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese Estado tiene que cobrar tributo, tiene que hacer construcciones, tiene que obedecerle a un rey, y nadie le obedece a un don nadie, ¿no es cierto? Entonces hay que crear alguien, un padre civilizador, un pueblo elegido, una tierra prometida, que nos dé la legitimidad de que si llegamos a ese territorio no nos lo apropiamos por casualidad, ese territorio nos lo habían entregado porque éramos el pueblo elegido. Esto es un poco lo que hablábamos con los egipcios y con los mesopotamios, como la religión, y fíjate el ejemplo que pusiste, ¿quién fue que habló? Perdón, que me dijo del pueblo judío. Guillermo. Guillermo. Bueno, Guillermo, vos fíjate qué bien, qué bueno que fue tu relación, porque ahí lo vemos claro, que la religión está legitimando una posesión, porque los hebreos, que no sabemos si tienen que ver con los Abiru, eran pueblos nómades del desierto, y tenían que establecerse en un lugar. Entonces, ¿cómo hacían? O sea, ¿por qué los cananeos le iban a dar esa tierra? Bueno, había que, de alguna manera, construir esa necesidad de una tierra elegida, de un pueblo elegido. Acá pasa lo mismo. Los aztecas vienen de otro lugar, probablemente han sido expulsados de otro lugar. Entonces tienen que construir su leyenda de legitimación. ¿Sí? Esto es lo mismo que Roma, cuando veamos Roma, estos dos hermanos que marcan el perímetro y uno que quiebra la regla y entonces lo matan. O sea, todo esto en realidad tiene que ver con lo que se llama el mito, se llama así, el mito de los orígenes. Acuérdense siempre de esto, porque es muy importante, y siempre los mitos, aun cuando sean una fábula, cuando se fabule, no es todo mentira. O sea, algo de esa fábula es real y permitió crear todo ese relato. Entonces, si uno va hacia atrás, hace etnogénesis. Etnogénesis es buscar los orígenes de una etnia. Entonces la va a buscar en esos relatos, que seguramente mucho de lo que dicen fue cierto, aun cuando lo fantasían. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Profe, Sí. ¿Profe, puedo hacer una consulta? Sí. Debido a que los judíos eran nómades, ¿eso es lo que influyó que en el futuro toda la pelea por Jerusalén, la tierra que ellos no tenían, influyó eso No, la pelea por la tierra en realidad tiene que ver por el lugar donde están. No se olviden que están prácticamente en medio de desiertos, chicos, y esas tierras van a ser apetecidas por diferentes, lo fueron a lo largo de la historia. Eran como un oasis. Claro, exactamente, y seguramente todo eso tuvo que ver con las apropiaciones. Antes de los judíos estaban los cananeos allí, y hay todo lo de el relato de Goliat y David tiene que ver con la lucha contra los filisteos, que estaban antes en ese lugar. O sea que no fue fácil establecerse. Bueno, para los aztecas tampoco fue fácil. Por eso la necesidad de construir este relato que los ancla a un suelo determinado. ¿Sí? ¿Está claro? Con esto buscaban como justificar su derecho a ocupar esa tierra. Exacto. Es la justificación o la legitimación del derecho a esa tierra. Bueno, adelante, chicos. No me dejen hablar, ¿eh? Bueno, no, en sí es que todo este relato que forjaron la imagen de sus orígenes era con este sentido, de legitimar, como dijo usted, y a la vez también estaba relacionado con el pensamiento cíclico que tenían los náhuatl.
Era todo esto de creación y destrucción, muerte y renacimiento, por eso la similitud también entre Aztlán y Tenochtitlán, y todo basado en la religión. Después, bueno, para el siglo XIII, que fue cuando, en 1325 cuando llegaron, la situación en el Valle de México era bastante heterogénea. Siglo XIV. Acuérdense, para no equivocarse con los siglos, siempre sumen uno. Siglo XIV, sí. Claro, si está en 1300, es 14. Así no se equivocan. Dale. La situación era, había mucha heterogeneidad, había renacimientos de toltecas y teotihuacanos, y también había nuevas entidades en donde chichimecas y toltecas se habían mezclado. Y ahí fue donde empezaron a llegar estos pueblos del norte que hablaban la lengua nahual, que se los llamó las 7 tribus, y la última en llegar fueron los mexicas. Bien. A partir de ahí, cuando se instalaron en Tenochtitlán, todavía esta parte estaba como a cargo de los zapanecas. Entonces ellos por más de un siglo le pagaron tributos y le prestaron servicio, hasta que el tolteca Chimalpopoco es asesinado, y ahí se dan la Triple Alianza, en donde los aztecas, conjunto con el estado de Texcoco y Tlacopan, logran derrotar a Azcapotzalco, y comienza lo que sería el camino hacia el imperio, hacia la independencia del señorío México. Bien, muy bien. Y bueno, ahora ya le paso la palabra a mi compañero que va con la parte social y política. Bien, un segundo. Del B, ¿hay alguien que quiere completar algo de esto que se ha dicho? Sí, de lo que había dicho una compañera también me vino a la cabeza ahora, que dijo lo del Texcoco, algo así de Texcoco, Sí. sobre la parte de los lugares donde ellos se asentaron, justamente la parte de Mesoamérica, antes que la llegada de los aztecas, donde ellos hacían construcciones, que yo había explicado más o menos las construcciones, ¿cómo es? Hacían planos y esas cosas. Claro, claro. Fue en el valle, en el centro del valle, y después, bueno, vino la otra civilización, y ahí fue donde se conformó las denominadas altas culturas. Claro, exacto. Muy bien. Bueno, del B, ¿tengo a alguien que quiere aclarar algo o seguimos? No, sigan, profe, nosotros después damos lo que preparamos. Bueno, dale. Sigan entonces, chicos. ¿Quién va a hablar ahora? Yo, Martínez, Sergio. Dale, Sergio, vamos. Bueno, ahí vemos la organización política social azteca. La sociedad estaba bastante estratificada y había bastante diferencia social, diría yo, por lo menos, ¿no? Encabezada por un jefe único, que se llama, perdón por mi idioma, pero es Huey Tlatoani. Todavía no tuvimos tiempo de hacer clases de náhuatl. No, todavía no. Estuve aprendiendo en el... no tuve posibilidad. Le pido perdón. Dale. Un jefe único que era elegido por un consejo supremo llamado Tatlocam, que está encabezado por el rey antiguo, por jefes de la religión y administradores. Debajo de este rey está la nobleza, que estaba abarcada por los Tetecutín y los Pipiltín. Los Tetecutín eran sacerdotes, administradores, jefes militares y funcionarios públicos. Miren, perdóname, Luego, Sergio, sí, perdóname un minuto. Vos fijate, ¿no? Volví a decir, ¿qué eran al mismo tiempo? ¿Sacerdotes? Sacerdotes, administradores, jefes militares y funcionarios públicos. Ahí tienen. Sí. Claro, ahí tienen. Una teocracia militar, ¿no? Claro, es sin ser una... No, porque, ojo, cuando ustedes dicen una teocracia, quiere decir que el rey es considerado Dios. Acá el rey no es considerado Dios. Acá lo que hay es una fusión de lo que decíamos, ¿se acuerdan? El palacio y el templo, ¿no es cierto? Claro. Cómo ese templo claramente está sustentando el poder. No es casualidad que pase eso.
Es una sustentación del poder. Esto es muy importante, chicos, que lo entiendan. Es decir, cuando ustedes estudian, tienen que entender siempre por qué. ¿Por qué decimos lo que decimos? No es una casualidad que esto sea así. Esto es claramente una concepción del poder. Así conciben el poder. Me Así interrumpo como... un segundo, profesora, en este punto. Sí. Quería, solamente remarcar y después dejo que siga Sergio con la exposición. Sí. El hecho que para Decime ellos... tu nombre. Guillermo, nuevamente. Sí, dale. No, el hecho que para ellos, o sea, la religión atravesaba transversalmente casi todas las demás áreas, o sea, todo se concebía en base a la religión, en cuanto mismo a la economía, a la cultura. Bueno, exacto, estaba todo atravesado, muy bien, muy bien. Mismo esto después podemos, si queda tiempo, hablarlo con el tema de las guerras floridas. Claro. Cómo se vinculaba con la parte económica, como tenía una mala cosecha o un mal rendimiento, todo atribuido a los dioses a conseguir el favor, y como eso les jugó una mala pasada con sus vecinos también, que el gran resentimiento que tuvieron con las caltecas, si mal no recuerdo, que fueron los que ayudaron en definitiva a los españoles para terminar derrotando a Tenochtitlán, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, eso no quiero sacar el contexto y que siga Sergio tranquilo. No, está muy bien la aclaración. Dale, si se corta nos volvemos a conectar, no se hagan problema. Bueno, dale. Bueno, dentro también de la nobleza estaban los pipitín, que eran sacerdotes de clase un poquito más bajas, la clase militar o la familia, políticos y algunos pochtecas. Los pochtecas eran comerciantes que estarían en la clase un poco más baja, pero estos pochtecas eran comerciantes extranjeros. Luego, abajo están los pochtecas, que eran los comerciantes normales, y más abajo estaban los plebeyos llamados macehualtín. Claro. Estos macehualtín conllevaban los agricultores y artesanos, y algunos trabajadores del Estado, que eran los que hacían muchos trabajos en las ciudades. Claro. Luego, la clase más baja eran los esclavos, llamados tratotín, que eran de servidumbres, esclavos de guerra o delitos, que estos que tenían delitos podían recuperar su libertad si el amo se lo permitía o si pagaban su deuda. Claro. Luego que vale remarcar es que tenían consecuencias bastante graves, que tenían un monopolio de comercio en la nobleza. Obviamente no todos podían llegar arriba o escalar, como quien dice. Tenían una calidad de vida bastante diferente, aparte de la nobleza, como los plebeyos. La economía era muy diferente, había mucha diferencia, y había mucha explotación de recursos, en tanto que la nobleza abarcaba casi todos esos beneficios, y los plebeyos, esclavos y algunos comerciantes tenían menos posibilidades. Bien. Después, no, por ahí creo que vamos. En este punto, Sergio, ¿te puedo interrumpir un segundito? Por favor. Bueno. Yo quería aprovechar para consultar con la profesora, mismo preguntarte, el hecho si acá estamos hablando de, aunque con poca movilidad, pero de clases sociales, en diferenciación a lo que habíamos visto, si mal no recuerdo, con Mesoamérica, con Teotihuacán, donde eran estratos. Claro. Acá existía cierta movilidad, aunque reducida, pero existía una posibilidad. Bueno, perdón, Sergio, ¿sí? No, digamos, por lo que estuve leyendo, las pocas posibilidades que tenían para tener una movilidad social era a través de ser héroe de guerra o comerciante, pero era un poquito más limitado. Claro, pero fíjense, el héroe de guerra es un poco la necesidad de obtener la tierra, ¿no? Es decir, cómo lo militar está muy reconocido. Esto que vos dijiste de las clases sociales está muy bien, de los sectores sociales, en realidad no son clases, si son sectores o estratos, como dijeron muy bien. Es cierto eso, en Teotihuacán
aparentemente eran corporaciones étnicas y se toleraban unas a otras. Había, parece que mayor, no sé si igualdad, no sé si podemos decir igualdad, pero por lo menos una sociedad mucho más pareja, ¿eh? Mucho más pareja. Bueno, adelante, chicos. Profe. Muy bien, excelente, ¿eh? Excelente. Profe, Por ¿puedo hacer una ahora consulta? eso. Sí, adelante, adelante. Ah, No, no. la consulta es, ¿era porque se focalizaban más en determinados dioses, como había dicho antes, que estaban focalizados en un dios bélico? Entonces, la forma de ascender era a través de la guerra, Es en que este caso de los guerreros. el dios bélico viene justo a legitimar, o sea, lo primero que hay es el poder, chicos. El poder es el que determina, ¿no es cierto? Es decir, acá el poder está claramente, es un Estado que se tuvo que imponerse conquistando un territorio y tuvo que además conquistar a otros pueblos. Entonces, indudablemente, para ellos el dios de la guerra va a tener gran significación, porque va a ser el que va, como dijeron antes, ¿no es cierto?, a justificar, a legitimar esto que se está haciendo. ¿Eh? En la medida que ellos necesitaran expandirse, en la medida que ellos necesitaran obtener más tierras para ampliar sus zonas de cultivo o dominar otros pueblos, el dios de la guerra iba a ser el que mayor preponderancia iba a tomar, lógicamente. Claro, exacto. Quería hacer una aclaración de ahí de lo que dijo Sergio. También es lo que ellos dijeron, también es importante que para ellos estaban organizados políticamente y socialmente, o sea, llegaban a un estrato que estaban bien organizados. Sí, Justamente. es verdad. Que Sí. para llegar a ponerle, pongo un ejemplo, que para llegar a una clase social tenías que ser, tenía que tener una clase alta más o menos, para llegar a ser plebeyo o a ser algún tipo de otra clase. Sí, sí, estaban bastante bien jerarquizado y bien definida cada uno de esos sectores. ¿Sí? Bien. Un tema que Si se corta, no se me asusten, parecía nos importante. volvemos a conectar. Dale. No, una cuestión importante era que tenían un sistema de jurisprudencia o de leyes para castigar ciertos delitos, ¿no? Bien, El sistema bien. punitivo también lo contemplaba. Ahí vemos, chicos, que la lista de Child está enterita, ¿eh? Completa, sí. Claro, Sí. porque vemos... ¿Vieron qué interesante que es haber estudiado eso primero? Porque es como que uno enseguida va uniendo cada uno de los factores que se van sumando a todo esto. ¿Mm? No Sí. se olviden de lo que yo les dije, porque era lo más importante. ¿De? Chais. Ok. De lo de Gracias. Chais. Claro. Adelante. Estamos en deuda. Muy bien. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Dale. Juli, activó el micrófono. Arrancaste con todo, pero no. Claro, se lo saco. Ahora sí, disculpen. Sí, el micrófono es muy difícil. No, yo voy a hablar lo que es la economía azteca. La economía azteca estaba basada... ¿Quién es que está hablando? Perdón, chicos. Julián Franganillo. Ah, dale, Julián, sí. Estaba basada en tres, tenía como tres bases, que era la agricultura, el comercio y los tributos. En la agricultura, geográficamente, los aztecas tienen una extensa variedad ambiental, ya sea geográficamente en zonas pantanosas, donde podían cultivar un montón de tipos de comidas, un montón de productos. Después tenía, eso por un lado. Después, por otra parte, tenía baja la cantidad de animales domesticados, eran muy pocos en comparación de lo que era el cultivo. Entonces no necesitaban hacer un esfuerzo mayor, ya que no tenían animales de tiro para cargar, ni tenían tampoco maquinaria, entonces tenía que un esfuerzo más de lo que es la maquinaria, los trabajadores.
Eso por un lado. Después, Seguro se va a cortar y se vuelven a conectar, porque falta un minutito, ¿eh? Dale. Vale. Seguí. Y después, por otro lado, la agricultura era muy intensiva, era la base principal de la economía, y cultivaban desde maíz, frijoles, choclo, algodón, utilizaban mucho el cacao se utilizaba mucho para comerciar. Y después, bueno, hablando de comercio, traficaban lo que es plumas, piedras preciosas, pieles,